Hola, bienvenidos a la segunda parte del episodio del Camino de Santiago. Los invito a que sigamos recorriendo este peregrinaje juntos. Vamos para la etapa 2. Esta etapa es de Portomarín a Palas de Rey, son 24.8 kilómetros, prácticamente 25 kilómetros. Dicen que el segundo día es el más duro. Lo dicen porque el nivel de cansancio del cuerpo, al ya estar obviamente sometido a toda una cantidad de kilómetros vividos el día anterior y una sobreexigencia pues obviamente física, pues el cuerpo ya está muy molido, está muy cansado, pero adicional porque de verdad, esta sí es la etapa, digamos no en duración, ni en larga pues de lo que es dificultad, sino de la cuesta que hay que subir al comienzo de esta etapa. Digamos, en la parte pues de las cuestas, esta es la etapa más compleja. Efectivamente, cuando sales a caminar, volví a salir a la misma hora, ya ahí era mucho más sencillo encontrar el camino porque era un lugar más despejado en donde se veían a los peregrinos empezar a salir a retomar el camino. Y efectivamente empezó a haber una cuesta, que por esa razón también fue que decidí en ese momento dejar la mochila por primera vez, porque sabía que iba a ser la cuesta más pronunciada de todo el camino. Es una cuesta de aproximadamente 40 minutos subiendo, caminando en loma. 40 minutos sin descanso, o sea, 40 minutos seguidos, no como 40 minutos y un plan, no, 10 y un plancito, 20 y un plancito, no, 40 minutos seguidos hacia arriba. Y yo había llevado unos bastones de trekking que me habían recomendado pues en Barcelona, en Decathlon, y yo dije, bueno, yo no sé manejar esto pues no se sale de mi experticia, pero creo que los voy a llevar y es muy importante para mí, por lo menos para mí, yo creo que eso también va como en los estilos y gustos de cada uno, fueron muy importantes esos bastones porque me permitieron ayudarme a subir, ¿cierto? Ayudarme a subir y también ayudarme a bajar, porque la bajada es más complicada que la subida. Uno cree que la subida es lo más duro hasta que empieza a bajar y ahí dice, Dios mío, a mí no me dolían las rodillas hasta el momento en que uno empieza a hacer esas bajadas de esas cuestas que realmente cuestan mucho más que subir. Entonces empiezas a subir y esos bastones te ayudan pues como a apalancarte. Esa subida es bastante pronunciada, así que yo empecé pues a llevarla a mi ritmo, pudiendo respirar, no sobreventilando el cuerpo. También te lo hace mucho más fácil que lo haces más de la mitad en medio de un bosque. La oxigenación está pues muy pura, el aire de la mañana te ayuda, entonces también conviene mucho madrugar porque pues está subiendo, todavía no ha salido el sol y digamos que no tienes ni calor y en fin, hay como unas buenas condiciones para la subida, pero sin embargo es una subida que te reta mental y físicamente. Y ya terminando esa subida, hice unos videos al grupo que yo estaba teniendo en donde quería pues como recolectarlos y no he podido como reproducirlos de nuevo. Y esos videos decían que yo en esa subida había entendido que definitivamente Mauricio era ese bastón en mi vida, que yo reconocía que mi esposo era como esos bastones que me estaban ayudando a subir esa cuesta tan compleja, que yo reconocía que en mi vida esos bastones eran Mauri, que me estaban aguantando, soportando y dando los ánimos para metro a metro, día a día de mi vida, seguir adelante en la adversidad, diciéndome vamos a llegar y acá estoy contigo y yo te voy a ayudar. Agradecí tanto que cuando terminé y vi el fin de la cuesta, que uno, pues todo esto es subir una montaña realmente, o sea, cuando ya tú estás terminando la cuesta, te estás dando cuenta que lo que hiciste fue subir una montaña muy grande, entonces la vista desde arriba es espectacular, se ve ese paisaje precioso, ya estás caminando es por el filo de la montaña, entonces ahí llegas a un punto en donde yo realmente solamente se me escurrían las lágrimas, lloraba, ahí fue que grabé esos videos para mis amigos
Agradecía profundamente como esta capacidad de mi cuerpo de respirar, esta capacidad de mis pulmones de bombear, pues de mi corazón de bombear y de mis corazones de poder oxigenarse, esa capacidad de mis músculos de ser capaces de resistir, aunque no estén acostumbrados a esta exigencia, mi cuerpo perfecto modulándose metro a metro para ser capaz de llegar al punto donde tenía que llegar. Y asimismo agradecí por la vida que tenía en Medellín, por mi vida en general, por mi familia, por mi hijo, por mi esposo, por mi mamá, por las personas que tengo cerca, que finalmente son esos bastiones que me permiten seguir adelante en el camino y darme cuenta que cuando subes esa cuesta es el lugar y el momento y la situación más hermosa en donde tus pulmones mejor respiran y en donde valoras mucho más tu cuerpo y sientes una oxigenación gigante en todo tu cerebro que te permite agradecer con toda la claridad del mundo. Entonces es bien hermoso. Luego de esta subida entonces viene pues otro tramo un poco más calmado, más tranquilo, más allá hay otra subida, pero digamos que ya uno le va perdiendo también como ese miedo a las subidas, porque uno también va dándose cuenta que en las subidas uno agradece un montón por la vida, o sea, por la vida, por el cuerpo, por la salud, por la juventud, por la vida. Entonces uno empieza a darse cuenta que de esa adversidad o de eso que uno siente que es incómodo, realmente es donde más tesoros habitan y donde más cosas maravillosas hay. Así que no hay problema, o sea, es como, qué bonito que viene otra oportunidad para agradecer. Esta cuesta es otra oportunidad en mi vida para agradecer. Esta bajada es otra oportunidad para aprender, para ser capaz de controlar mi mente, para ser capaz de modular mi espíritu, mi desesperación, mi paciencia. Qué bonita posibilidad de aprender. Realmente llega uno a un punto, pues, hacia el final, sobre todo hacia las finales de la etapa, pues, muy fuertes. Hay momentos que realmente uno dice, Dios mío, hay situaciones donde uno dice, yo pues me voy a sentar acá, yo no voy a poder caminar más. En esta etapa en particular yo me tuve que sentar como en un potrero, creo, pues en una manga, porque en esta etapa sí no hay tantos lugares para parar. Entonces yo tenía agua, tenía como una granolita, pues me tocó sentar a comerme la granola y tomar agua. Y a parar en medio de la nada en una manga a sentarme porque no me daba más la vida. Y esta parar es muy compleja porque, claro, tú puedes pararte y descansar y realmente nadie te está diciendo que tienes que llegar ya, que no puedes para una hora, que no te puedes dormir. Eso sí se puede hacer porque es que finalmente tú estás eligiendo, estás decidiendo tu propio destino, tu propio camino, que a mí también me parece muy hermoso eso de caminar solo, que tú estás yendo a tu ritmo, bajo tus condiciones y bajo tus elecciones, pero finalmente también está el costo del cuerpo de parar, y es que el cuerpo se enfría y volver a retomar también es muy duro, pero a veces simplemente toca parar, a veces simplemente toca parar, y así toca en la vida también, así es en la vida también, a veces simplemente solo hace falta parar y es necesario parar. Entonces esos momentos de alto, me siento, respiro, no sé, me pongo un aceite, una esencia, lo que cada uno decida, me como algo, respiro, estoy acá, estoy haciendo este proceso, estoy viviendo esto, me falta tanto tiempo, lo voy a lograr, ¿cierto? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que voy a hacer? A mí nadie me está obligando a estar acá, nadie me está obligando a hacer esto. Esto no es un castigo, esta es una elección. Entonces, ¿para dónde voy? ¿Y con qué propósito lo voy a hacer? ¿Y con qué propósito y con qué actitud lo voy a vivir? ¿Cierto? Porque es muy importante volver a recapitular y recordar que no es un castigo, es un sacrificio que es diferente, que viene de oficio sagrado, que es diferente, ¿cierto? Y ese sacrificio es muy bello cuando se hace con el corazón. Ya para llegar a Palas de Rey, pues tuve que sí o sí al final poner música, me puse los audífonos, faltan por ahí 2 kilómetros para llegar, esos 2 kilómetros, ahora recordando, esos 2 kilómetros siempre son los más duros, siempre, cualquiera que sea la intensidad del camino, los últimos 2 son muy complejos de transitar, y me puse los audífonos y puse a escuchar, y puse audios de canciones de amigos míos, que me encantan,
que aprecio, que valoro, su música, su disciplina, su rigor, la belleza de su ser, y escuchaba esos audios que no son canciones grabadas en estudio ni nada, sino canciones grabadas en medio de momentos especiales de nuestro camino espiritual, y escuchaba ese canto y recordaba como si fueran esos momentos específicamente, y su música me transportaba y me daba toda la fuerza, la fortaleza, la alegría, la perseverancia para continuar. Me alegraban de verdad el corazón, me daban las ganas de poder seguir adelante. Cantaba, aproveché que habían muchos tramos de ese camino donde ya estaba sola, y cantaba a los gritos, sola, hasta alcancé creo que a bailar, no sé con qué fuerza y no sé con qué ánimo, pero de verdad es que me reconfortaba en el espíritu. Así que gracias Ferley, gracias Niol y gracias Nicolás Lozada. Llegando entonces a Palas de Rey, tuve mi primer percance. Yo llegué muy cansada. Esa fue una de las etapas que más me costó. Esa y la del siguiente día fueron las que más me costaron. Bueno, no, la de Santiago también, mejor dicho, de ahí para allá todas, qué cansancio. Y llegué a buscar mi albergue, y todos esos albergues yo los había pues reservado con antelación en Booking, y ese albergue no estaba en Palas de Rey. Es decir, sí estaba en Palas de Rey, pero otro señor pues que dirigía otro albergue me dijo, claro, esto sí está en Palas de Rey, pero está a 15 minutos en carro, o sea, en el territorio de Palas de Rey, pero al otro lado, o sea, caminando vas a demorarte, no sé, 2 horas. Bueno, eso obvio no es una posibilidad, y fuera de eso que pues estaba fuera del camino que yo estaba haciendo, porque lo que pasaba es que ese albergue estaba en Palas de Rey, pero en el camino inglés creo que era, no en el camino francés, que era el que yo estaba haciendo, es decir, que ese albergue no me servía. Lo complicado de esta historia es que yo ya había mandado mi mochila para el albergue de Palas de Rey del otro lado, y fuera de eso ya entonces no tenía albergue en donde dormir en esa parte del camino. Logré llegar a un albergue donde me ayudaron, donde el señor tenía cupo, me pudo aceptar y me ayudó a contratar a un señor para que fuera por mi mochila hasta el otro albergue y volviera y la trajera. Y yo pues absolutamente cansada, sin poderme bañar, pues me tocó salir a comer o algo mientras tanto, sucia de pies a cabeza, porque uno llega demasiado enterrado y muy sucio. Y bueno, gracias a Dios todo se pudo resolver, pero finalmente pagué un albergue pues doble porque tuve que pagar el otro, pero también en fin, más el transporte entonces de la mochila, más el tiempo, más la angustia que viví cuando supe que no tenía albergue, porque además en verano es donde más se recorre este camino, o sea que realmente estar pues sin albergue es grave, puedes quedarte de verdad sin dónde dormir, así que bueno, gracias a Dios, los ángeles que hay en el camino pude pues lograrlo, que es pues también como lo más importante. En este albergue tuve un bonito encuentro. En la primera etapa del camino yo me había encontrado a José Manuel y Alejandro. José Manuel y Alejandro era un papá y un hijo que venían desde Valencia, y este chico tenía 9 años, creo, 9 o 10 años, y su papá había decidido recorrer el camino con él. Y yo los había visto caminando y yo lo había felicitado a ellos. Le dije, ¿tú vienes solo con tu hijo? Me dijo, sí. Yo le dije, ¿sabes qué? Pues qué espectacular experiencia y qué regalo el que le estás dando a tu hijo, el poder compartir este tiempo con su papá y aprender de la vida de esta forma tan hermosa. Qué bueno que hayan más padres como tú. Y me inspiras un montón a que en algún momento podamos recorrer mi esposo y yo, o solo mi esposo, este camino con mi hijo, porque realmente es maravilloso. Finalmente ellos siguieron caminando, iban un poquito más rápido que yo, bueno, casi todo el mundo iba más rápido que yo, entonces bueno, ya no nos volvimos a cruzar, y cuando llegué a ese albergue, pues que llegué por error, por coincidencia, porque la vida es así, justo en la habitación donde yo estaba Alejandro con José Manuel, y José Manuel, el papá, me dijo, Alejandra, tú te llamas así, ¿cierto? Y yo, sí, hola, ¿cómo estás? Y me dijo, sabes que tú no me vas a creer lo que yo te voy a decir, pero yo llevo todo el día pidiéndole a Dios que por favor me volviera a encontrar contigo porque te tengo un regalo. Y yo miraba, yo ¿qué?
En serio, pues, ¿cómo así? No entiendo, no entiendo qué me estás hablando, ¿cómo así que me tienes un regalo y cómo así que estabas pidiendo encontrarte conmigo? Y me pareció medio raro, pero él en general me parecía una persona pues honesta, confiable, decente, entonces pues digamos que en el contexto pues estaba bien. Finalmente él me entregó una Biblia y me dejó un mensaje y me dice que cuando él me vio y cuando yo hablé con él y pues lo que le dije sobre su hijo y demás, me dijo que yo le había parecido un ser muy especial y que por alguna razón él había sentido demasiada luz en mí y se había quedado pensando en mí como de una forma muy bonita, con un recuerdo muy bonito, así que había querido volver a encontrarse conmigo para darme ese regalo porque él había llevado 3 Biblias de regalo y él sabía que una de esas Biblias era para mí. Así que me dijo, ¿sabes qué? Dios te trajo hasta acá. Y yo le dije, ¿y sabes qué? Sí, porque yo ni siquiera venía para este albergue. Entonces ahí está la Biblia, que la traje hasta acá. No pude conservar el contacto de José Manuel y Alejandro, pero bueno, ojalá algún día nos volvamos a encontrar. Es una elección, te recuerda siempre el camino. Nadie puede caminar por ti, tampoco puedes caminar por nadie. Decidiste estar ahí y por eso, para hacer frente a magno reto, tu propósito tendrá que hacer honor al sacrificio. En la claridad de este objetivo, encuentras las fuerzas para subir las cuestas, encuentras la resistencia para avanzar en los terrenos planos y la paciencia para descender sin que tus rodillas fallen en el intento. Este es un propósito que debe partir de la fe. Nadie que se sienta desprovisto de fe en lo absoluto podría andar este camino. Porque a veces, cuando parece que no es posible y que nada queda, solo la fe es la salida. La fe que brilla al final del tramo y que te inunda de esperanza porque su forma genuina de alentar está en recordarte tu propio propósito y cómo la fuerza de tu espíritu lo puede hacer posible. Es fácil ver esta fe, sentirla y caminarla en este peregrinaje. Dios te la pone fácil porque, sin importar en la situación que estés y a dónde mires, es tan evidente su presencia y su grandeza que basta con saber observar. Cada paso es una muestra de su perfección. Cada paisaje parece una pintura. La salida del sol nunca deja de ser un acontecimiento. La luna menguante que te da la bienvenida en la madrugada cuando comienzas a caminar y el viento fresco que pasa por tu rostro y se mete en tus pulmones para alentarte. Todo eso es Dios regalándote fe. Etapa 3, Palas de Rey Arzúa, 28.5 kilómetros. Esta etapa de casi 29 kilómetros es la etapa más larga de este tramo del Camino de Santiago. Como es una etapa tan larga, hay muchas personas que deciden partirla en dos, en etapas de 14 kilómetros. Y así pues se habría una parada en Melide, que es un lugar donde hacen los pulpos, uno de los pulpos más famosos de España. Están las pulperías más famosas de España. Y en Melide justo dan esos 14 kilómetros, o sea, justo Melide es la mitad de ese tramo. Yo lo pensé. La verdad es que lo pensé y no ese día, sino cuando estaba haciendo la planeación pues de mis recorridos y mis albergues y demás, pensé si hacerlo de esa manera. Yo dije, Dios mío, o sea, ya estoy de verdad sobreexigiéndole a mi cuerpo demasiado. ¿Será que yo sí soy capaz de hacerlo de corrido 29 kilómetros siendo el día 3? Y le dije a mi esposo, ¿será que parto ese recorrido en dos? Y él me respondió, sin duda alguna, porque lo vas a partir en dos, tú eres capaz de hacerlo en uno. Y yo dije, sí, tienes razón, lo voy a hacer en uno. Así que decidí hacerlo completo. Salí más temprano que de costumbre porque precisamente como era la etapa más larga, pues no quería que me diera mucho el sol. Lo que finalmente igual resultó pasando porque fue el día más caluroso de toda mi caminata. Tuve realmente hacia las 12 del día, pues llegué casi a las 3 de la tarde, como hacia las 12 del día, 1, 2 de la tarde tuve 33 grados. Justo en esta etapa hay muchísimo menos bosque, muchísimos menos árboles, muchísimo más pavimento, es mucho más complejo.
caminarlo, no hay tantas subidas y bajadas, es muy plano, pero es muy largo y muy caluroso de hacer porque justamente no hay tanta zona boscosa y hay muchísimo pavimento que te calienta muchísimo los pies. Salí muy temprano. Salí a las 6 en punto de la mañana, media hora antes de lo que acostumbro. Pues yo normalmente salía a las 6:30, pero a las 7 o faltando 10 para las 7 ya amanecía. Y yo salí a las 6 y yo pues no sabía, porque uno nunca sabe con qué se va a encontrar, uno simplemente sale a caminar, que la primera etapa, justamente la primera etapa es muy dentro del bosque. O sea, sales de Palas de Rey y llegas a los, no sé, al 1,5 kilómetros llegas a un bosque. Y te metes a ese bosque, no sé, más de 40 minutos, algo así. Y solamente en ese momento de mi camino me dio miedo, porque ¿cómo les parece que yo iba caminando sola? Estaba muy temprano, entonces muchas personas todavía no salen a esa hora. Y estaba a oscuras, sola, absolutamente sola. La linterna del celular no me daba para alumbrar lo suficiente porque la oscuridad y lo espeso del bosque estaba pues bastante espeso. Y fuera de eso había luna menguante, pero había ya un cachito de luna. Entonces realmente estaba muy oscura la noche y empecé a sentir animales pasando por delante y por detrás. Animales grandes, ¿cierto? O sea, no como lagartijitas, no, o sea, animales grandes pasando por delante y por detrás. O sea, grandes, no sé qué tan grandes, no un lobo creo, pues, espero que no, pero sí como, no sé, como un castor, pues como cosas así, como más o menos de esos tamaños, no sé si zarigüeyas, no sé si hay en esa zona, no sé si hay, no sé, castores, no sé, como cosas así, no sé, de ese tamaño más o menos sentía yo que eran los animales. No podía ver nada, solamente podía seguir respirar y salir y seguir caminando. En ese momento sí me dio un poco de susto. Gracias a Dios, como a los 15 minutos llegó un grupo de jóvenes y habían linternas, entonces me alumbraban mucho el camino. Y estuve caminando casi 1 hora a oscuras, entonces pues realmente dije, Dios mío, bueno, creo que ya mañana no salgo tan temprano porque realmente es mucho tiempo en la oscuridad y pues nunca se saben los terrenos que se van a recorrer, así que pues esta fue la enseñanza. Los únicos 15 minutos que tuve miedo de todo el camino, el resto pues la verdad fue un cansancio con felicidad muy maravilloso. Entonces finalmente empiezo pues como a caminar, logré en esa caminata volverme a encontrar con la familia de Sevilla, justamente en la salida de ese bosque me volví a encontrar con la familia de Sevilla, caminé otro tramo largo con ellos, otra vez volví, me despedí de ellos y seguí pues como mi ritmo, porque entonces también ya llegó un punto en donde yo iba un poquito más rápido que ellos. Entonces seguí pues como caminando a mi ritmo y también en medio de ese tramo me encontré una familia de 5 o 6 personas con un bebé, pues no sé, de 1 año, de 2 años y medio, en un coche, pero era un coche grande, un carrito grande. Yo decía, Dios mío, ¿cómo hace uno para venir a un camino como estos con un coche, con un niño? Dios mío, yo decía, yo soy una quejetas, o sea, yo me imaginaba lo que para mí hubiese sido estar en ese camino con Emilio en un coche. Yo diría, no, por Dios, o sea, lo que yo estoy haciendo es turismo, porque realmente yo me sentía dando el 1000% de mi esfuerzo, pero yo los veía a ellos y yo decía, Dios. Por allá más adelante pasó un señor con una muleta, por allá más adelante ya llegando a Santiago pasó una señora llevando a un pelado en silla de ruedas y yo decía, Dios mío. Ahí es donde uno empieza a comprender que el esfuerzo que uno hace sí es el máximo que uno puede hacer, pero definitivamente hay personas que están haciendo unos esfuerzos y unos sacrificios que lo alientan a uno y lo inspiran a uno a ser más agradecido por lo que uno tiene, por lo que uno es, y también a decirle, ven, creo que puedes dar más, ¿cierto? O sea, creo que puedes ponerle un poquito más de ganas a esto, creo que puedes hacer un poquito más de esfuerzos. Entonces creo que son situaciones que lo alientan a uno a seguir y que uno pues realmente lo hacen reflexionar y comprender cosas muy bonitas. Estos últimos kilómetros de pavimento, yo llegué, pues raramente, como era la caminata más larga, justo en Melí de Pared, tomé algo y continué. Pues la mente, que es muy mágica, como yo sabía que faltaba mucho, no me cansé tan rápido esta vez. O sea, ya había pasado los 26 kilómetros, 25 kilómetros, que era lo máximo que había caminado hasta ese momento, y yo pues estaba como
relativamente bien. En esa etapa justamente vi personas de 20 años, 25 años, chicas muy jóvenes parar y tener que llamar a un taxi y decir no puedo más, que también lo hacía uno pues como recapacitar, ¿cierto? Están como los dos lados, el que hace demasiado esfuerzo y el que de pronto le faltó mucho esfuerzo, o que de pronto en serio ese era su máximo esfuerzo y también desde el juicio pues no debemos catalogar. Pero realmente, como era una etapa tan larga, la mente se prepara para que resista más. Y yo llegué con muy buena energía a los 26 kilómetros. Y dije, no, pues ya, o sea, lo voy a lograr. Cuando ya iban llegando los 26 kilómetros, hubo una cuesta larguísima, pero pues ya esa cuesta también fui capaz de subirla bien. Pero luego empezó una bajada re fuerte y fuera de eso esa bajada empezó un sol y en ese pavimento empezó a quemar y yo ya no toleraba poner los pies sobre las piedras porque cada uno de los pies decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué tantas piedras? O sea, es que uno caminaba y cada una de esas piedritas uno las sentía en la suela de los zapatos y uno decía, Dios mío, si esto fuera como más plano, como pasto o como pavimento, pero después uno llega al pavimento y uno dice, Dios mío, extraño las piedras porque el calor del pavimento es un sofoco impresionante, entonces se vuelve mucho más retador. Y otra vez, los últimos 2,5 kilómetros fueron un desafío de un nivel gigante. Justamente yo me había quedado sin datos ese día, había recargado, creía que me había funcionado la recarga y no. Cuando estaba llegando ya a Arzúa, me di cuenta de que no tenía datos, no podía ver dónde estaba mi albergue, pues porque sí necesitaba como solamente para ubicarme en el albergue, no lo podía ver y bueno, finalmente cuando llegué a Arzúa, por fin empecé a caminar y no veía la señalización de mi albergue por ningún lado, le pregunté a un señor y me dijo, sí, está más adelante, tranquila. Yo ya no podía caminar más y empecé a soltar las lágrimas. Justo cuando iba a soltar la primera lágrima, volteé a la izquierda y vi que mi albergue estaba ahí. Yo decía, Dios mío, justo a tiempo. Gracias a Dios. Llegué a ese albergue. Gracias a Dios había sido como el albergue más chévere que había pagado, no con intención, pues no sabía que eso iba a ser así, pero fue un albergue que gracias a Dios no me tocó en camarote, porque además siempre me tocó arriba en el camarote. Imagínense ustedes caminar 30 kilómetros y tener que subir con esas rodillas mismas que subieron y bajaron y con esos pies subir y bajar un camarote varias veces al día, realmente es que ahí ya la cosa se vuelve como más compleja. Entonces me tocó una cama individual, me tocó buen aire acondicionado, en el mismo albergue había comida, entonces ese día no salí. Me tocó una habitación en el segundo piso. Solo les voy a decir que no pude subir las escalas hasta después de 1 hora de haber llegado. Me tuve que sentar y me tuvieron que llevar al almuerzo y todo hasta donde estaba sentada, pero no me podía mover. O sea, ya estaba, pero en un nivel de cansancio que de verdad ese día no podía. Me tocó parar, descansar, no me podía todavía bañar, no me podía parar, tenía que comer. Y más o menos como a la hora pude subir las escalas para la habitación y poder comer allí en esa habitación. Ese día fue muy lindo porque al llegar y al medio de caminar, hay muchas partes donde la caminata se hace pues en el bosque, como les dije, entonces hay varias sombras que entran y tú puedes lograr ver tu sombra como en el costado del bosque. Entonces muchas veces viendo esa sombra y en medio de esas reflexiones y el silencio y el sonido de los pájaros, yo decía, yo aquí voy caminando con mi sombra, voy caminando con la desesperación, voy caminando con la impaciencia, voy caminando con la incomodidad, voy caminando con lo afortunada que he sido de que nunca me haya faltado nada, pero pues de pronto he debido de ser más agradecida. Voy caminando con toda mi sombra, con mis dolores, con mis falencias, con mis culpas. Pero aquí voy caminando porque es mi luz la que me está empujando a llegar. Porque es mi luz la que me está permitiendo iluminar esos lugares de mi sombra. Porque es mi luz la que me está permitiendo entender que hay un propósito claro en este caminar. Así que va caminando mi sombra, pero la empuja mi luz.
Cuando llegué a este albergue, tuve un encuentro muy especial con un amigo que encontré, Paco. Tengo 2 amigos ahora, Pacos, los 2 en Málaga, en España. Ambos se llaman igual, ambos viven en la misma ciudad. Y conocí a Paco 1, vamos a ponerle Paco 1 porque no es el apellido, Paco. Te voy a mandar este capítulo, así que saludes. Y me encontré a Paco, que fue un encuentro súper bonito porque Paco y yo nos hicimos pues ahí amigos del camino. Me contó que le estaba haciendo el camino primitivo, que justamente el camino primitivo y el francés se encontraban en esa etapa en especial, y que esa etapa para él había sido muy suave porque el camino primitivo es muy complejo, muy retador. Entonces pues él estaba fresco como una lechuga y yo creo que él se reía mucho de que yo estaba que no podía ni siquiera dar pasos. Entonces me decía que si iba a salir o a comer, yo no me puedo mover. Ese día me quedé en la cama, no me pude ni parar ni comer, medio tuve alientos, bajé a comer algo más, pero realmente no pude comer y con Paco conversé. Dio la coincidencia de que Paco estaba caminando con un paisa que se llama Juan Camilo, también Juan Caola, también por aquí te estaré mandando este episodio, y me dijo, yo estoy caminando con alguien de Medellín, y yo le dije, ay, sí, qué bueno. Me dijo, mañana te lo presento, mañana nos vemos en Opedrouso, que es el nuevo look, pues la próxima etapa, y mañana te lo presento, y le dije, súper, listo, entonces quedamos en eso, y bueno, ese día fue realmente muy bonito el haber podido conocer a Paco. El dolor es parte del aprendizaje. Agudiza la incomodidad y como resultado se agudiza el aprendizaje. Así que no importa qué tan grande fue la piedra ni qué tan grande es tu ampolla, lo que finalmente importa es cuál es tu comportamiento cuando llega ese dolor, qué elecciones haces, cuánto tardas quejándote y qué tan rápido aceptas que era necesario, porque al final de todo se resume en eso, aceptación y aprendizaje. Esto me enseñaron las piedras del camino, en todos sus tamaños y dimensiones. Me dificultaban la subida, me ponían en peligro en las bajadas, me hacían difíciles los terrenos planos y me invitaban a la vigilancia permanente. En mi mente siempre estaba el pensamiento, pero ¿por qué tantas piedras? ¿Por qué no hay tierra o pasto? Y pues ya saben cuál es la respuesta. Solo la incomodidad te da la maestría, así que la honro y les agradezco. No existen los atajos cuando tu decisión es de corazón. Recorrí este camino metro a metro como debía hacerse, en la coherencia y la rectitud de quien no busca ahorrar ni un centímetro del dolor y que por el contrario quiere tener la conciencia tranquila y llena de paz, la que da el saber que paso a paso se actuó de forma correcta. Lo recorrí honrando la memoria de mi abuelo, que me enseñó que la honestidad y la rectitud está en la clave para el buen andar. Etapa 4, Arzúa Opedrouso, 17.7 kilómetros. La etapa más tranquila y más corta de todo el camino, aparentemente, y pues realmente para mí sí. Lamentablemente incluso mi albergue al llegar estaba como 1 kilómetro antes del lugar donde yo pensaba pues que marcaba el camino. Y cuando yo llegué la primera vez en todo el recorrido, que llegó todavía como con energía. Pero así fue y así debía ser. Además que fue maravilloso porque justamente en esa etapa, desayunando en un lugar, encontré a Paco, que estaba con Juan Camilo, el paisa, y pude conocer a Juanca y pude compartir con Paco y caminar una gran parte del camino con ellos. Y fue súper bonito porque ya luego pudimos llegar hasta el albergue juntos. Coincidencialmente también me iba a encontrar a Paco en el próximo albergue donde iba a estar, y pudimos concretar una cena para la noche, salir, conocer Opedrouso, en fin, y además pude al llegar, pues que llegué muy temprano ese día, como a las 12 del día, pudimos llegar, descansar y salir a almorzar con Paco, conversar delicioso, comer delicioso, y bueno, fue realmente un regalo de la vida esta etapa, que fue un poco más corta y que fue también enseñándome lo que era compartir el camino, ¿cierto? Como el poder hilar estas amistades, hilar esta camaradería. Es muy bonito porque en el camino uno se encuentra personas que finalmente es como si las conocieras de toda la vida y tú les cuentas unas cosas como en la confianza de un amigo y a personas que acabas de conocer, pero es porque es tan bonito como el propósito que lo une a uno en ese caminar,
caminar, que realmente es muy significativa esas amistades que se tejen allí. Así que en esta etapa, pues recuerdo con gran cariño el haber conocido a Juanca y a Paco, y el haber podido compartir con Paco el almuerzo, finalmente la cena, y haber pues como pasado también más tiempo con él. Ese anochecer es hermoso, el atardecer es hermoso. En España en ese tiempo está anocheciendo a las 10 de la noche, así que realmente hay mucho tiempo para descansar, para disfrutar. Y ya allí empezó pues como a darse un sentimiento de hacerle el duelo al viaje que ya iba terminando, no solamente el camino en sí, sino también al viaje como tal, que yo ya llevaba un mes por fuera de mi casa en ese momento, y realmente pues ya era como el empezar a recoger para regresar, ¿cierto? Recoger todos los aprendizajes, recoger todas las energías, recogerme a mí misma, mis pensamientos, y volver pues como a traer a mi vida la voluntad de seguir pues mi camino en la cotidianidad. Pero como no todo aprendizaje se teje solo de dificultad, cuando me hallaba pisando sobre estas piedras, levantaba mi mirada para darme cuenta que el camino es un sendero infinito de flores. Eran estas flores las que me alivianaban los pasos, poniéndole la belleza y el color a mi andar cansado. Lograba siempre maravillarme con su hermosura, y de ahí lo bonito e importante que es siempre valorar a aquellos seres que son como flores en nuestra vida. Nunca dar por sentada su hermosura y agradecer siempre lo bonito de su esencia. Este es también una invitación a elegir esas flores, lo que sembramos en la huerta de nuestra vida, cómo llenar esa tierra de semillas fértiles que crezcan esplendorosas y regarlas, saber aceptar sus espinas para disfrutar sus bellos colores. Nuestros seres amados están floreciendo con sus palabras y abrazos en nuestras adversidades, así que honremos su labor con amor, compasión y agradecimiento. Finalmente, la última etapa de O Pedrouso a Santiago de Compostela, 22, que en mi caso fueron 23 kilómetros, porque justamente había faltado 1 kilómetro por caminar la vez pasada, pues bueno, la etapa pasada. La última etapa es muy especial porque realmente estás ya con toda la expectativa de llegar, pero también con todo el cansancio de haber caminado 4 días, en ese momento ya haber caminado, no sé, como 85, 90 kilómetros, bueno, en fin, o sea, realmente ya hayas caminado demasiado y ya estás como con toda esa esperanza de poder llegar y con la melancolía o la nostalgia que te embarga de saber que ya ese camino está a punto de acabar. Esta última etapa del camino fue muy distinta, el clima fue muy diferente, estuvo amenazando con llover prácticamente el 90% del tiempo, hubo una neblina permanente, casi que permanente en toda la etapa del camino. Yo llevaba una capa pues por si las moscas, porque me habían dicho como bueno, igual llévala, gracias a Dios no la tuve que usar, pero todo el tiempo estuve pensando, Dios mío, esto lloviendo ya es otro nivel de dificultad, porque me imaginaba que se me mojaran los pies, pues que se me mojara todo, bueno, en fin, realmente pues decía, Dios mío, que por favor no llueva, pero al mismo tiempo dentro de mí aceptando que si llovía, pues también era un aprendizaje del camino y que finalmente en la vida la lluvia también existe, así que pues dejando pasar ese pensamiento, finalmente no llovió, hizo mucho frío, estuvimos como a 14 grados todo el tiempo y con demasiada neblina. Aquí pues hay un tema muy importante, y es que justamente para nosotros las mujeres, siempre que vamos a estar pues como muy cerquita del ciclo menstrual, pues digamos el nivel de energía baja considerablemente. Yo estaba esperando ya mi luna y pues realmente ya en momentos normales o en la cotidianidad hubiese sentido el bajón de la energía o el cansancio realmente muy significativo, y justamente en esa última etapa ya me ha llegado la luna. Y yo decía, Dios mío, o sea, recorrer esto, hacer este esfuerzo en luna es doble esfuerzo. Bueno, doble no, pero sí, pues 125% más de esfuerzo, porque realmente para una mujer hacer un esfuerzo físico de esta categoría en su primer día de luna es de verdad, pues, una cosa seria. Así que también honré ese cuerpo poderoso, sabio, que me permitió, aún con mi luna, estar como con toda la energía y la fortaleza para llegar y recordar una vez más que finalmente el cuerpo
hace también lo que la mente y lo que el espíritu les esté pidiendo y lo que realmente en la misión esté a hacer con el propósito claro. Así que fue muy bonito para mí, muy significativo también haber llegado en esa etapa pues, de mi luna a Santiago. Es un disfrute esa última etapa, te encuentras caballos, pasas por paisajes muy lindos, pero ya es una zona mucho más urbana, ya no es tan rural, ya no es tantos bosques. Sin embargo, ahí estás empezando como ya a tocar las reflexiones más profundas, porque siento yo que día a día empiezas como a recorrer con mayor profundidad las reflexiones, y es muy interesante ver cómo en esos silencios empiezan a llegar esas reflexiones como con un nivel de nitidez, quizás como de claridad. Es como una claridad extra en cada uno de los pensamientos que tienes. Es como un nivel de purificación en ese pensamiento que incluso hasta pensándolo ahora creo que viene también de la forma en cómo el cerebro se oxigena y los mismos órganos se oxigenan, que te permiten pensar también diferente. O sea, no solamente como la parte espiritual, sino hasta físicamente empiezas a pensar y empiezas a entender diferente, como con mayor claridad. Es muy bonito, realmente es muy especial esa última etapa. Estás sintiendo obviamente el rigor del camino entero ya para esa etapa. Esa última, la antepenúltima etapa, me salieron unas ampollas, así que ya para esa etapa tenía ampollas en los pies, que antes había sido muy victorioso haber llegado hasta allá sin ampollas. Y justamente en esa última etapa me caí, fui bajando por una cuesta pues como hacia abajo, y había como esas piedritas, son como tan resbalosas, me caí. Y no me pasó nada, pero me asusté un montón, me asusté como que Dios mío, o sea, no sé, en ese momento me sentí como demasiado asustada del solo hecho de sentir que me había caído, y me tocó parar por allá en la mitad de una manga y me senté a llorar, pero no me ha pasado nada, no me dolía nada, pero me sentía vulnerable, absolutamente vulnerable, y yo decía, Dios mío, bueno, gracias por esta sensación que estoy sintiendo como de fragilidad, o sea, como sentirme tan frágil, pero tan bien al mismo tiempo, tener las agallas de volverme a parar a seguir caminando, porque ya iba a más de la mitad del recorrido, a seguir caminando para poder llegar. Qué bonito que es así. Justamente en esta etapa, las bajadas son demasiado pronunciadas. Creo que solamente hay una subida pequeñita, es baje y baje y baje, sobre todo la llegada a Santiago, específicamente cuando ya uno empieza a llegar y ve ahí la ciudad desde arribita de la montaña, toda esa llegada a Santiago es bajando. Dios mío, qué cansancio, qué dolor en las rodillas, qué dolor en las piernas, qué dolor en los huesos, qué dolor en los músculos, qué dolor, mejor dicho, uno de verdad siente que no le va a dar más. Yo ya no sabía cómo bajar, no sabía si bajar de lado, si bajar de espalda, no sabía cómo bajar, o sea, ya llegaba un punto en que yo decía, pues, las rodillas no me van a aguantar. Yo no sufro de las rodillas, nunca sufro de las rodillas, demasiado intenso, o sea, es muy fuerte. Entonces, realmente es más el rigor de la bajada que la subida en sí misma. Pero finalmente te alienta a saber que vas a llegar, o sea, que ya estás a punto de llegar, ahí ya estás como a 4 kilómetros de llegar, y tú dices 4 kilómetros ya, pero es una hora más caminando. Entonces realmente hay que seguir pues como con toda la fe. Ya llegando a Santiago, cuando terminas la bajada y como que medio ves un letrero que dice Santiago de Compostela, y ya te tomas ahí la foto y como que, ay, ya estoy a punto de llegar, faltan 3 kilómetros, es decir, que faltan 45 kilómetros caminando ya dentro de Santiago de Compostela, no dentro del centro histórico, pero sí dentro de la ciudad. Y como ya estás dentro de Santiago, tú estás todo el tiempo como ya va a llegar, pero no llegas y no llegas y no llegas. Y fuera de eso, en Santiago, justo cuando entras, se pierde la señalización del camino, que eso es algo que no he podido lograr entender nunca, porque en Santiago, en sí mismo en Santiago, ya no hay ninguna señalización del camino, y uno dice, solamente hay como unas conchitas en el piso, pero no en todas partes, no en todas las cuadras, no en todas las calles. Entonces tú dices, ¿será que sí voy? Ahí toca poner Google Maps y otra vez quedarse por Google Maps, porque incluso llegar a la catedral es súper difícil, súper enredado, o sea, es como que uno no entiende bien por dónde es, o no sé si es que yo ya estaba en un nivel de cansancio que ya no me dejaba ni siquiera entender por dónde era, y estos últimos 3 kilómetros los hice con el alma, pues porque pies ya no tenía, de verdad, o sea, de verdad que ya no tenía. Empecé a orar, yo dije, no, pues yo aquí, lo que me ha enseñado la vida, lo que me ha enseñado mi camino espiritual, lo que me ha enseñado estos 37 años de vida que tengo, cuando la cosa se ponga difícil, cuando usted sienta que ya no va a poder más, pues empiece a orar.
empecé a orar, empecé a cantar, porque ya no hay otra. Empecé a orar y empecé a intencionar ese sacrificio que estaba haciendo como por los momentos más cruciales de mi vida, por las personas más sagradas de mi vida. Empecé a ofrecer ese sacrificio por poder recuperar ciertas cosas en mi vida, por tener la fortaleza para hacer otras cosas en mi vida. Empecé a pedirle a la Virgen, empecé a pedirle a Dios, empecé a cantar mis canciones preferidas, empecé a invocar de verdad a Dios que me ayudara a poder llegar hasta allá, y rezando llegué hasta la Catedral de Santiago. Cuando vas llegando ves la cúpula al fondo y dices, bueno, ya voy a llegar, y justo como no hay señalización, yo le pregunté a un señor, ya estaba en la esquina de la catedral, o sea, ya ahí estaba la catedral. Le dije, ¿por dónde entro? Y me dijo, por este lado, váyase por detrás, rodee todo esto. Yo estaba en la esquina, ese señor me hizo dar toda la vuelta completa a la catedral, que no es pequeño. O sea, me hizo dar una vuelta, yo no podía bajar las escalas de esa catedral por detrás, pero bueno, finalmente llegué a la plaza, y cuando llegas a esa plaza y llegas a esa catedral, yo, mejor dicho, no tengo palabras para decirles la felicidad que eso se siente, la satisfacción tan grande. Yo llegué como, no sé, 1:30 de la tarde, quizás 2 de la tarde, no sé. Acá en Colombia pues eran las 5 de la mañana, o sea, aquí en Colombia eran las 5 de la mañana, y yo lo único que hacía era llorar. Yo solo lloraba, me senté en el piso de la catedral y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Yo dije, no, yo tengo que llamar a Mauricio, o sea, no, yo necesito hablar con alguien, yo necesito contarle a alguien lo que a mí me está pasando, ¿qué es esta sensación que tengo en mi cuerpo y esta emoción que no me cabe en el alma? Y llamé a Mauricio, y Mauricio, mi amor, son las 5, llegaste. Y yo, sí, no importa que sean las 5, estoy feliz, llegué, y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Qué cosa tan espectacular, qué llegada tan hermosa. Esa catedral es majestuosa, ver a todos esos peregrinos que todos llegan y se tiran al piso a mirar la catedral ahí. Uno pues dura por ahí 1 hora ahí sentado, porque en serio como recapitulando todo el viaje, agradeciendo, descansando, dándole gracias a la vida, a Dios por haber estado ahí, por llegar hasta ahí, ver a todos los peregrinos en la misma sintonía, felices, alegres, todo el mundo tomándose fotos. No, una cosa demasiado hermosa, esa celebración y ese momento de la vida es de los momentos de mi vida donde yo más he sentido felicidad y satisfacción por completo, sin lugar a dudas, uno de los 3 o 4 momentos de mi vida más felices. Llegué y bueno, finalmente fui a almorzar, me regalé un almuerzo delicioso de regalo, me fui, me comí una carne, me tomé una copa de vino, llamé a mi familia, hice videollamada, celebré, festejé, dije que es esta dicha, me fui para el hotel, ahí ya había contratado un hotel sola, porque pues digamos ya dije, bueno, ya me merezco el premio de llegar a un hotel, de poder descansar, porque me voy a quedar en Santiago 2 días más, pues descansando y disfrutando de Santiago, que además es bellísimo, es muy colonial, es muy bonito. Entonces ahí como disfrutando de Santiago, entonces ya llegué al hotel y bueno, ese día literalmente que ya había conocido otros amigos ahí pues amigos de Paco también y de Juanca, pues ella no puede salir, me tocó decirle a Paco y a Juanca que no me daba la vida para pararme de la cama, ni siquiera pude comer porque en serio no me daba la vida para pararme. Pude poderme tirar en la cama a ver los Juegos Olímpicos, que no los había visto en todo el mes, y es un plan que me encanta, así que lleno el corazón, llena el alma, descansado el cuerpo, mejor dicho, satisfecha de pies a cabeza, con el corazón hinchado. Ese primer día fue hermoso. Finalmente ya a los días siguientes disfruté de Santiago, caminé, recorrí, escribí, me reuní con mis amigos, conocí a Paco 2, hola Paco, también por acá, amigo mío, estoy recordándote, ambos Pacos, grandes seres humanos, salí a comer con Paco 1, con Paco 2, con Juanca, almorzamos delicioso, pasamos delicioso, y bueno, tuvimos la fortuna de ir por las Compostelas, recibir las Compostelas, mejor dicho, es todo un disfrute esa llegada a Santiago y realmente una celebración de principio a fin. Solo me queda decirles que esta es una peregrinación que transforma el alma, el pensamiento, el espíritu de una forma en que no puedo describirles ni con todas las palabras de todo el montón de cantidad de tiempo que llevo hablando. No hay cantidad de tiempo ni palabras para expresarles lo que significa caminar esta peregrinación, hacer el Camino de Santiago de Compostela. No importa cuántos días lo quieran hacer, no importa la intensidad, no importa el tipo de camino que escojan, es una cosa que realmente si la haces con el corazón, con la intención correcta y caminando como se debe, con el honor que se requiere y con el esfuerzo y sacrificio que se requiere,
te cambia el alma, te transforma el alma, te la purifica, te la hace brillar. Es un regalo de la vida. Así que gracias por llegar hasta acá. Para terminar les voy a dejar un texto final y de verdad agradecerles por escuchar este relato de este hermoso peregrinaje. En las piedras, en las flores, en la incomodidad, en el propósito, en el aliento, en la fuerza y en la naturaleza. En todo esto y en todo lo que existe siempre está Dios. Así que este camino nunca se recorre solo. Cuando recuerdas y abrazas su presencia. Cuando lo admiras en las luces que irradian las nubes, cuando ves los horizontes y piensas que su obra no tiene fin, cuando ves la alegría que se convierte en sonrisa al llegar a cada destino, cuando observas la fe de los peregrinos que van a tu lado de todas las edades, las capacidades y las condiciones, cuando entiendes que tu esfuerzo puede ser mucho o poco comparado con el de los otros, pero lo que realmente importa es que es tuyo y que tu sacrificio es el mayor que puedes hacer. Está Dios, siempre está Dios, en la tierra y en el cielo, en los ríos y en los árboles, en las aves y en las flores, y sobre todo está en las almas y en los corazones que lo sienten y lo ven. Está en la Catedral de Santiago de Compostela cuando después de 115 kilómetros y 33 horas caminando en peregrinaje llegas y ves a lo alto del cielo agradeciéndole su fuerza y su gracia. Este es el camino de Santiago de Compostela, un sendero de piedras y flores que te lleva a lo más bello de tu propio ser, que te lleva a lo más sagrado de la existencia, un camino del que vas siempre de la mano de Dios, pero al llegar estás en su casa.